Jerarquía de la Iglesia Católica. El término jerarquía de la Iglesia Católica se usa para referirse a los miembros de la Iglesia que desempeñan la función de gobernar en la fe y guiar en las cuestiones morales y de vida cristiana a los fieles católicos. Las funciones de la jerarquía de la Iglesia pueden resumirse en tres aspectos: litúrgico, santificar, aspecto sacerdotal, magisterial, enseñar, aspecto profético, de dirección y gobierno, que es guiar, aspecto regio, en el sentido del servicio. La autoridad en los aspectos anteriormente mencionados se considera como continuación de los poderes que Cristo transmitió a sus apóstoles en favor de su iglesia. Los obispos, y en cierto modo los presbíteros y diáconos, se consideran sucesores de los apóstoles para el catolicismo. ¿Te ha pasado que no sabes qué diferencia hay entre un obispo y un cardenal, o un diácono y un sacerdote? A muchos nos ha pasado. No tenemos muy clara cuál es la diferencia entre uno y otro, por eso vamos a dar una sencilla explicación de la jerarquía de la Iglesia Católica. De esta forma entenderemos mejor cómo está organizada y la próxima vez que veas a un miembro de la Iglesia podrás identificarlo fácilmente. Papa o Sumo Pontífice. El jefe supremo de la Iglesia Católica es el Papa, cuyos títulos espirituales son Obispo de Roma, Vicario de Cristo, Sucesor de San Pedro, Príncipe de los Apóstoles, Supremo Pontífice de la Iglesia Universal, Patriarca de Occidente, Primado de Italia, Arzobispo y Metropolitano de Provincia Romana, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa es el Obispo de Roma. Además, es quien, siguiendo la sucesión del apóstol Pedro, tiene la misión de pastorear a la Iglesia Universal. Es un cardenal que, por medio del cónclave, que es la reunión secreta de todos los cardenales del mundo, es elegido por medio de la oración y asistencia del Espíritu Santo para ser quien guía a toda la Iglesia. Por otro lado, también tenemos a los patriarcas, líderes de las iglesias católicas orientales. Son la máxima autoridad en los asuntos de los patriarcados orientales. Cardenales. Los cardenales son los obispos que han sido creados cardenales por medio de un papa. Ellos son enviados a diferentes países para guiar y cuidar a la iglesia presente en determinado lugar. Los cardenales forman lo que se conoce como el Colegio Cardenalicio, que se reúne con el Papa para tomar decisiones pastorales y doctrinales, o para elegir un sucesor de Pedro cuando hay sede vacante, es decir, cuando por alguna razón no tenemos un Papa en función. Un cardenal no es más que un obispo con derecho a voto en el caso de que haya que elegir un nuevo Papa, por lo que, en sí, son obispos. Se les concede mayor importancia al obispo de Roma porque es en esta ciudad donde murió San Pedro, el primer Papa. Los arzobispos son prelados que, en la mayoría de los casos, están al frente de las arquidiócesis. Obispos. Los obispos son los sucesores directos de los 12 apóstoles. Tienen en la mayoría de los casos jurisdicción completa sobre los fieles de su diócesis. Un obispo es un sacerdote que recibe el sacramento del orden sacerdotal en su máximo grado. Comparte con el Papa y los demás obispos la responsabilidad sobre la Iglesia entera. Ellos son enviados a las diferentes ciudades del mundo. Se les encomienda el cuidado de la Iglesia particular, que es una porción de la Iglesia universal, y bajo la dirección y comunión con el Papa. Cuidan al pastoral, doctrina y moral de la diócesis o arquidiócesis que le ha sido encargada. Cada obispo tiene a su cargo el gobierno y cura de una iglesia local, organizadas territorialmente como diócesis, a modo de las romanas. Cada diócesis se estructura habitualmente alrededor de una ciudad, y en esa ciudad se encuentra la iglesia principal, catedral, de la que es titular su obispo, y en donde se encuentra la cátedra, sitial, lugar en donde se preside las celebraciones litúrgicas. Eventualmente imparte justicia y confiere los sacramentos. Un obispo de la Iglesia Católica tiene diferentes atributos característicos. Lleva una cruz pectoral y un anillo, símbolo del primero de su consagración a Cristo y el segundo como de alianza con la Santa Iglesia, y con su cabeza el Papa de Roma. Su vestimenta eclesiástica es de color violeta. Lleva una mitra en las ceremonias litúrgicas, símbolo de la autoridad con la que ha sido revestido en su ordenación. Autoridad que no le viene de los hombres sino de Dios, de ahí su forma. Tiene un báculo pastoral, símbolo de su función de pastor. Elige un lema que deberá tener siempre presente en sus actuaciones. Tiene una heráldica eclesiástica compuesta por un escudo propio de cada obispo rodeado de los ornamentos exteriores comunes a todos los obispos. Un sombrero sinople, verde, acompañado por un cordel de 6 borlas. El escudo está colocado sobre una cruz procesional que lo atraviesa. Sacerdotes o presbíteros. La jerarquía de la Iglesia continúa con los sacerdotes. Son hombres que luego de haberse formado por 9 o más años en un seminario o comunidad religiosa, son ordenados por un obispo. Ellos, en comunión con el obispo y por ende con el Papa y la Iglesia Universal, pastorean una comunidad parroquial o cumplen con diversas funciones pastorales que les son asignadas. Son los colaboradores de los obispos y solo tienen un nivel de jurisdicción parcial sobre los fieles. Algunos sacerdotes son también nombrados párrocos, porque a ellos se les asignará una comunidad parroquial
para que la guíen y acompañen pastoralmente. Dentro de la iglesia, el párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía y ejerce la cura pastoral de la comunidad que le está encomendada, para que en esa misma cumpla las funciones de enseñar, santificar y regir. Las funciones encomendadas especialmente al párroco son la administración del bautismo, la administración del sacramento de la confirmación a quienes se encuentren en peligro de muerte, la administración de la unción de los enfermos, asimismo, impartir la bendición apostólica, la asistencia a los matrimonios y bendición nupcial, la celebración de funerales, la bendición de la pila bautismal en tiempo pascual, la presidencia de las procesiones fuera de la iglesia y las bendiciones solemnes fuera de la iglesia, la celebración eucarística más solemne los domingos y fiestas de precepto, o sea, la Eucaristía, y administrar los demás sacramentos, salvo la confirmación y la ordenación sacerdotal, reservados al obispo. En este caso, en la Iglesia Ortodoxa, los presbíteros pueden administrar 6 de los 7 sacramentos, siendo la excepción el sacramento del orden reservado a los obispos. Diácono. Un diácono es un hombre que ha recibido el primer grado del sacramento del orden sagrado por la imposición de las manos del obispo. Propiamente, según el Catecismo de la Iglesia Católica, los diáconos no son sacerdotes. A pesar de sí pertenecer al orden sagrado, en el momento de recibir el sacramento del orden sacerdotal en el grado de diácono, el fiel pasa a ser clérigo. Los diáconos son los auxiliares de los presbíteros y obispos. Dentro de la Iglesia Católica existen 2 tipos de diáconos, diácono transitorio y diácono permanente. Los diáconos transitorios no son sacerdotes hasta culminar sus estudios y ser entonces ordenados por el obispo. Por tanto, por un tiempo todos los sacerdotes son primero ordenados diáconos transitorios, en tránsito hacia el sacerdocio. El diácono permanente, este tipo de diaconado puede ser conferido a hombres casados, pero especialmente comprometidos con su comunidad y la iglesia. El diácono permanente deberá ser considerado hombre probo por la comunidad, caritativo, respetuoso, misericordioso y servicial. Es determinación del obispo exigir que sea casado, y en este caso, la esposa deberá autorizar por medio de escrito al obispo la aceptación para la ordenación del esposo. Requisito indispensable. Un diácono casado que ha perdido a su esposa no puede volver a contraer matrimonio, pero sí puede optar a ser presbítero. Quien es ordenado diácono siendo soltero, se compromete al celibato permanente. Sus funciones son proclamar el evangelio y asistir en el altar, administrar los sacramentos del bautismo, del matrimonio y bendice, lleva el viático a los enfermos. No puede administrar la unción de los enfermos antes, llamada extremaunción. Además puede dirigir la administración de alguna parroquia, puede presidir la celebración dominical pero no presidir la Eucaristía, que le corresponde solo al presbítero, y puede realizar otros servicios según las necesidades de la diócesis. Laico. El término laico, cuando se refiere al Estado, a la educación, etc., significa sin religión, es decir, que no promueve ninguna religión o contenido religioso. En cambio, cuando la Iglesia Católica habla de laicos, se refiere a todos los fieles o bautizados que no forman parte de la jerarquía eclesiástica, es decir, que no pertenecen al orden sacerdotal o, para decirlo más claramente, que no son diáconos, sacerdotes u obispos, y tampoco pertenecen a la vida consagrada religiosa, es decir, no son religiosas o frailes. De los laicos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que están incorporados a Cristo por el bautismo, forman parte del pueblo de Dios y participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Deben tener conciencia, cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, y gozan del derecho de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y recibido por todos.